Muy buenos días. En el marco del programa de formación ciudadana que lleva a cabo el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, les damos la bienvenida al quinto día de actividades del segundo ciclo de conferencias magistrales, Reflexiones sobre la democracia en el Estado de México, Primavera 2016, con la conferencia Construcción de Ciudadanía en el Estado de México. Este día, para presidir este evento, nos acompaña la maestra Natalia Pérez Hernández, consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de México. El licenciado Miguel Ángel García Hernández, consejero electoral de este instituto. Gracias. Y la doctora Marta Elisa Nateras González. En este evento nos honra con su presencia el consejero presidente de este instituto, el licenciado Pedro Zamudio Godínez. Le damos la bienvenida a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General, directores, jefes de unidad, subdirectores y servidores públicos electorales que hoy nos acompañan. Agradecemos nuevamente a quienes siguen el desarrollo de este ciclo de conferencias vía Internet a través de la página www.iem.org.mx. Y les reiteramos que se encuentra a su disposición el correo electrónico reflexiones2016@iem.org.mx para que nos puedan hacer llegar sus dudas, comentarios, preguntas. A continuación, cedo el uso de la palabra a la maestra Natalia Pérez Hernández. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos. Pues es un gusto compartir este espacio con todos ustedes y esta mesa con el consejero electoral Miguel Ángel García, con la doctora Nateras. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Ella es una pues investigadora que ha estado entregando continuamente sus aportes a este instituto, una gran amiga que, bueno, conforme ha estado publicando y demás, pues ha estado muy en contacto con este centro, lo cual pues me da muchísimo gusto contar con su presencia el día de hoy. Y pues bueno, ustedes saben que en general quien está ocupando este espacio es el doctor Gabriel Corona, pero hoy se encuentra presidiendo una comisión, por ello me pidió que los acompañara en este ciclo de reflexiones sobre la democracia en el Estado de México. Para la presentación de nuestra invitada, le voy a ceder el uso de la voz al consejero electoral Miguel Ángel García. Gracias. Buenos días. Agradezco la invitación para moderar esta conferencia que pues, nos la va a impartir la doctora Marta Elisa Nateras González. El tema se denomina Construcción de Ciudadanía en el Estado de México. Voy a referir una de su síntesis curricular de la doctora, que es muy amplia, lo haré de manera muy breve. Comentaré que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM y sus líneas de investigación son violencia, seguridad, actores en la construcción de la paz y el tema de la ciudadanía. Bueno, y el día de hoy, pues este tema resulta sumamente relevante y se inserta dentro de este segundo ciclo de reflexiones sobre la democracia en el Estado de México. ¿Y por qué reitero que es interesante? Yo creo que aquí la doctora nos los va a explicar, porque finalmente la construcción de ciudadanía en nuestro país y en el Estado de México es un tema que no ha sido fácil, atendiendo a que los mexicanos, los mexiquenses, no tenemos esa como vocación de ir integrando cuerpos de la sociedad. Más bien, a veces actuamos de manera independiente, de manera autónoma, solos, y pareciera que nuestros problemas se resuelven mejor pues, solos. Pero creo que construir ciudadanía implica
darle cuerpo a una sociedad, qué queremos como país, qué queremos como Estado. Y finalmente, estos temas, que vuelvo a reiterar, se insertan dentro de este segundo ciclo de conferencias, nos permiten reflexionar hacia dónde debemos de caminar, y que el tema electoral no solamente sea el tema que nos lleve a ver cuestiones electorales estrictamente, cuestiones de voto, cuestiones de elecciones, sino también en los temas cívicos, en los temas ciudadanos, porque debemos de construir ciudadanos para el futuro, debemos de construir buenos mexiquenses, buenos mexicanos, pero ¿qué implica construir esto? Construir estos buenos mexicanos. Yo creo que la doctora aquí nos los va a explicar. Y pues con todo gusto cedo el uso de la palabra a la doctora Marta Elisa Nateras, quien nos expone el día de hoy Construcción de Ciudadanía en el Estado de México. Gracias, gracias. Agradezco la invitación al doctor Igor Vivero. Gracias al consejero presidente, licenciado, le agradezco muchísimo, licenciado Pedro, la invitación. Y como siempre me siento a gusto en este espacio. Natalia, gracias siempre por la invitación también, por estar aquí. Licenciado Miguel Ángel, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí, hablo mucho, pregunto porque si no, yo me sigo. Ok, pues bueno, cuando yo empecé a investigar la ciudadanía, yo veía que había una constante tensión en el tema de ciudadanía, porque todo el mundo piensa como en el ciudadano ideal, ¿no? Entonces, ese es como el punto de partida, ¿no? La ciudadanía es un ideal como lo es la democracia. Entonces, había que empezar a investigar, a indagar a la ciudadanía a partir, entendiéndola como eso, ¿no? Como es un ideal, habría que ir desmenuzando y tratando de entender un poco de qué se trata la ciudadanía, sobre todo porque constantemente se hace referencia a las virtudes del ciudadano, pero cuando se hace referencia a las virtudes del ciudadano, como me da la impresión de que se piensa en el ciudadano de los antiguos, ¿no? O sea, uno dice Grecia, Roma, y los ciudadanos participaban, y para empezar, los ciudadanos en esas sociedades antiguas no eran todos ciudadanos, ¿no? O sea, el concepto de ciudadanía de entrada es un concepto excluyente, ¿no? Entonces hay que pensarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y no quise trasladar el ciudadano de los antiguos al ciudadano de los modernos, ¿no? Que tiene ya otras connotaciones, y el ciudadano en la modernidad surge con el Estado, ¿no? Con esa capacidad de deliberación en donde el ciudadano tiene la capacidad, el derecho de elegir a sus gobernantes, a sus representantes. Entonces, ese es como, desde ahí empecé a revisar, porque normalmente yo escuchaba en foros que decían, es que el ciudadano no se preocupa, es que el ciudadano, dije, momento, hay que ir como desmenuzando las cosas, ¿no? Entonces mi punto de partida en esta charla que quiero sostener con ustedes es a partir de un planteamiento que hace Francisco Javier Guerra, que dice, el ciudadano no nace, se hace. Ser y sentirse ciudadano es algo natural, no es algo natural, sino el resultado de un proceso cultural en la historia personal de cada uno y en la colectiva de una sociedad, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. El ciudadano se construye, ¿no? No es que al nacer ya de entrada seamos ciudadanos, ¿no? Y entonces a partir de ahí entendamos cuáles son nuestras obligaciones, qué tenemos que hacer y cómo tenemos que… No, es un proceso que está justamente en permanente construcción, y hay una serie de elementos que van interfiriendo, que van ayudando en esa construcción de la ciudadanía. Y aquí está un poco lo que les decía hace un rato, ¿no? La ciudadanía es un concepto y una práctica sometida a una fuerte carga valorativa y normativa que la mantienen en permanente tensión entre el ser y el deber ser. Lo que no se sabe, dice Francisco Javier Guerra, es si el deber ser tiene que ver con la exigencia ética o si la evolución de las sociedades modernas conduce inevitablemente hacia esa situación. Entonces, ese es el punto de partida. Vamos a ir viendo un poco qué entendemos qué se entiende por ciudadanía dentro del contexto del liberalismo.
quise ubicar, justamente retomando un poco lo que decía el licenciado Miguel Ángel, en estas sociedades individualistas, liberales, ¿sí? Los individuos tratamos de actuar de manera individual, ¿no? Solamente en algunos momentos nos convoca a actuar en colectividad. Entonces, parto de la idea del ciudadano en el liberalismo. No parto del ciudadano en el comunitarismo ni en el republicanismo, sino en el liberalismo, ¿no? Entonces, ese es mi punto de partida. Entonces, van a ser como dos partes lo que hoy voy exponiendo. Primero, qué elementos inciden en la construcción de esa ciudadanía, y después algunos datos que nos dan cuenta de qué tipo de ciudadano tenemos aquí en el Estado de México, ¿no? Entonces, la ciudadanía se puede percibir desde la visión liberal a partir de dos ángulos fundamentales. La ciudadanía como estatus, que hace alusión al lugar que el individuo tiene frente al Estado como portador de derechos y miembro de una determinada sociedad, ¿no? Y después la ciudadanía como práctica, que involucra las obligaciones del ciudadano, como lo es en su participación de los asuntos públicos, ¿no? Entonces, miramos como esos dos elementos. Primero, el estatus de ciudadano, que ya hace referencia a Marshall, y la ciudadanía en sus prácticas sociopolíticas, ¿no? Entonces, miramos lo que son los derechos de ciudadanía. Para entender los derechos de la ciudadanía, tenemos que entender que hay un desequilibrio entre la dimensión cultural y estructural, ¿no? Este desequilibrio entre la parte cultural y estructural genera múltiples ciudadanías, ¿sí? Las que se construye a partir de los derechos y obligaciones, que es la que nos marca la legislación, ¿no? A partir de los 18 años uno se convierte en ciudadano y entonces tiene el derecho y la obligación de votar, ¿no? Bueno, de ser votado, pues la obligación, pues no, pero sí el derecho, ¿no? De ser votado. Las que se construyen a partir de la articulación de experiencias e identidades sociales diferenciadas, y entonces el ciudadano, ¿no? En esta lógica no es solamente el que cumple la mayoría de edad, ¿no? Sino el ciudadano se va construyendo a partir de una serie de elementos, y entre esos elementos influye la edad, ¿sí? La raza, el género, la clase social, entre otros elementos, ¿no? Y eso lo vamos mirando en el comportamiento electoral. Ustedes que están en este tema saben perfectamente bien que hay rangos, ¿no? De ciudadanos que tienen mayor niveles de participación que otros, ¿no? En los últimos años se ha registrado menor participación entre los rangos de 18 a 25 años, ¿no? Ya vemos mayor participación en la gente que tenemos un poquito más de 40, ¿no? Los que apenas la rebasamos, ¿no? Entonces, esto va generando que la ciudadanía tenga un carácter complejo y multidimensional, ¿no? Entonces, para entender ese carácter complejo y multidimensional de la ciudadanía, se deben de considerar tres factores, ¿no? Primero, ¿cómo se manifiesta su sentido de pertenencia? Es decir, el sentido de pertenencia y el vínculo con su comunidad a partir de sus derechos y obligaciones dentro de un marco institucional, ¿no? Dos, cómo se construyen sus identidades ciudadanas, es decir, cómo se definen como ciudadanos a través de los discursos e imaginarios, porque también los discursos y los imaginarios van construyendo ciudadanía, ¿no? Y tres, cuáles son las prácticas sociopolíticas que llevan a cabo los ciudadanos dentro del marco institucional y de las culturas políticas que configuran la esfera pública. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿No? Que son varios los elementos que van interfiriendo en la construcción de la ciudadanía. Las propias instituciones son un elemento fundamental en la construcción de una ciudadanía. Y eso lo vamos viendo, si han checado en algún momento las encuestas de la ENCUP, una parte importante que tiene la ENCUP es el nivel de confianza que tiene el ciudadano en las distintas instituciones, tanto instituciones sociales como políticas y judiciales, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esa confianza también va permitiendo o no el acercamiento del ciudadano ¿a qué va permitiendo? Pues a las cuestiones políticas, ¿no? A las cuestiones del Estado, a las cuestiones públicas. Entonces, esos elementos también van definiendo si el individuo se interesa o no en los procesos políticos, ¿no? Dentro de esta construcción, de estos elementos que van interfiriendo en la construcción de la ciudadanía, hay un elemento fundamental, la participación.
el individuo cuando tiene suficientes incentivos para la participación, lo va a hacer, pero tiene que haber varios elementos que vayan convocando esa participación. Entonces, yo aquí lo que voy planteando es que la participación, como elemento fundamental del sentido de pertenencia que ya veíamos y del ejercicio ciudadano, constituye una dimensión clave de la inclusión de los ciudadanos en la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a entender que la participación como un dispositivo clave para que los ciudadanos puedan expresarse o reaccionar ante situaciones como la exclusión y la desigualdad social. En un sentido básico, la participación se expresa cuando los ciudadanos contribuyen activamente en procesos y actividades o participan en el ejercicio del poder, ¿no? Y este planteamiento de la participación está enmarcado dentro de lo que es la democracia, ¿no? Sobre todo pensando en que un insumo fundamental de la democracia es la participación de los individuos en los asuntos políticos, ¿no? Pero vamos viendo también otro elemento fundamental, que son las prácticas sociopolíticas, ¿no? Las prácticas sociopolíticas tienen que ver con la participación política. En esta se valora la adhesión de los ciudadanos a los espacios consagrados a la política, desde su afiliación a los partidos políticos, sus inclinaciones electorales y la valoración que hacen de las instituciones que ya planteaba yo. Las causas que propician la participación electoral pueden no incentivar en la misma medida la participación política en el sentido amplio, desde la disposición a firmar una petición o a presentarse como candidato en las listas de un partido. La participación política es la intervención de los ciudadanos a través de ciertos instrumentos, entre ellos el sufragio, para lograr la materialización de los intereses de una comunidad política. En este tipo de participación, la acción individual o colectiva se inspira en intereses compartidos y no en particulares, siendo el contexto en el cual se desenvuelven las relaciones entre sociedad civil y el Estado. Entonces, vamos a ver cómo se expresa la participación, ¿no? La participación se expresa de manera elemental cuando los ciudadanos contribuyen activamente en sus contextos, desarrollando procesos y actividades con capacidad para decidir e intervenir en las decisiones que éstas tengan repercusiones en sus vidas. ¿Qué factores determinan la participación? Y por consiguiente, los elementos que también van definiendo la construcción de esa ciudadanía. Primero, el sistema político, ¿no? Es decir, cómo el sistema político los incluye o los excluye. La disposición también del individuo a la inclusión, es decir, qué tanto el individuo se interesa, porque creo que todos hemos escuchado en algún momento, y lo vamos mirando en las propias encuestas, qué porcentaje de la población no está interesado en los asuntos políticos, entonces por consiguiente no está interesado en ir a votar, ¿no? Otra es la forma de canalizar las propuestas e iniciativas. Esa ya es una cuestión más de tipo institucional, es decir, de qué manera las instituciones están dispuestas a canalizar las propias iniciativas de los ciudadanos. Otro, los mecanismos de consulta y transmisión de la información, ¿no? Las formas de institucionalización y legitimación de la participación, la resolución de las distancias generacionales y las formas de asociatividad, son elementos que van determinando. Entonces, como podemos ver, todos estos elementos van influyendo en la construcción del ciudadano. Entonces, yo cuando voy escuchando esta idea de que pues es que el ciudadano es apático, es que el ciudadano no le interesa participar, yo lo que siempre voy reflexionando hacia, a ver, sí, pero ¿por qué al ciudadano no le interesa participar? O sea, no es que el ciudadano de facto o haya nacido o haya dicho que no le interesa participar de entrada, ¿no? Todos estos elementos van influyendo para que el individuo, para que el ciudadano participe o no, se inmiscuya o no en las actividades políticas. Entonces, todos estos elementos van influyendo. Ahora quiero mostrar algunos datos, y aquí ya vienen puras gráficas, de cómo el individuo, cómo el ciudadano, en el caso del Estado de México, va mostrando su afección a la participación política y electoral, y en esta medida
cómo va construyéndose la ciudadanía en el Estado de México y los elementos que influyen en el tipo de ciudadano que tenemos en el Estado de México. Entonces, retomando algunos datos de ENCUB, de la encuesta nacional sobre la calidad de ciudadanía que hizo el IFE, yo fui retomando algunos datos. En este caso, en esta encuesta que hace el IFE en el 2013, todavía era IFE y parece que ya tiene una versión como INE, ¿no? Él fue haciendo algunas preguntas, incluso es un estudio interesante porque mira a nivel nacional, hace unos cortes a nivel regional, a nivel de los estados, a nivel región, ¿no? A nivel municipios, incluso llega a nivel de municipio. Por ejemplo, Toluca es uno de los municipios que revisa esta encuesta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las formas de participación que encuentra esta encuesta por región, ¿no? En este caso, de firma de petición o documentos en señal de protesta, en el caso del centro, que nosotros estamos ubicados en esa región, solamente el 56% de las personas dijeron que sí han participado firmando alguna petición o algún documento de protesta, ¿no? El 46% dijo haber participado en manifestaciones o protestas públicas, el 35% haber asistido a reuniones de cabildo municipal o delegacional. Entonces, no abre mucho la encuesta a otras formas de participación porque no encuentra demasiadas formas de participación política, ¿no? Sino las más recurrentes fueron estas tres. ¿Qué tipo de participación entonces encontramos ya por entidades, ¿no? Participación en manifestaciones o protestas, vemos en el caso del Estado de México que es la más recurrente, ¿no? Y a veces la pregunta es, ¿y por qué participamos en manifestaciones o protestas? Pues las causas son múltiples, no solamente porque la gente esté pensando en construir ciudadanía, sino porque está tratando de defender sus derechos, aunque es parte, ¿no? Aunque es parte de la construcción de la ciudadanía. La segunda es la participación en bloqueos, la tercera es participación en alguna huelga, las últimas son la asistida a reuniones de cabildo y haber firmado alguna petición. Como podemos ver, aquí retoma la encuesta 10 entidades representativas y en este caso pues el Estado de México pues, es la que tiene mayor niveles de participación en manifestaciones o protestas, ¿no? Otra forma de ir mirando la construcción de ciudadanía es no solamente la participación en actividades de este tipo, sino en qué organizaciones de las que quieran participan los ciudadanos, porque es la forma de actuar en colectividad, ¿no? Entonces veíamos que no solamente es un proceso individual, sino también colectivo. Y entonces, en la medida que uno como ciudadano participa en colectividades, ¿no? Se puede ir mirando hasta qué punto, primero, se involucra en los asuntos colectivos y hasta qué punto estos asuntos colectivos podrían derivar, si son actividades culturales, digamos, por ejemplo, hasta qué punto estas actividades culturales podrían incidir en una cuestión más de tipo político, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida también esto va encaminado a la construcción de la ciudadanía? Entonces, aquí podemos ver que en el caso del Estado de México no hay una participación muy amplia en organizaciones, ¿no? O sea, a nivel estatal es de las entidades que menos participación tiene en lo que denominan las organizaciones de la sociedad civil. Podemos mirar el caso del Distrito Federal, que es el que tiene más altos niveles de participación en organizaciones, incluso encima de la media nacional, ¿no? Y en el caso del Estado de México está por debajo de la media nacional. Entonces, creo que comparto un poco lo que planteaba el licenciado Miguel Ángel, ¿no? O sea, nos hemos vuelto tan individualistas que pensamos que la mejor manera de resolver nuestros problemas es de manera individual, ¿no? Y entonces, cuando nos convoca participar en alguna organización de la sociedad civil, no tenemos tanta confianza. De hecho, no es de las organizaciones que tengan mayores niveles de confianza en el caso del Estado de México,
¿no? Entonces tampoco nos sentimos muy confiados de participar en las organizaciones de la sociedad civil. Pero sí nos sentimos confiados en participar en actividades altruistas, por ejemplo, ¿no? Ahí podemos mirar, por ejemplo, en el caso del Estado de México, de actividades altruistas que también van hablando de colectividad. Sí preferimos participar en este tipo de actividades que en las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, de las actividades que más convocan a los ciudadanos en el Estado de México es donación a la Cruz Roja, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay un discurso muy claro respecto al significado de la Cruz Roja y entonces todos nos sentimos de alguna manera obligados a participar, ¿no? Porque en cualquier momento, el discurso nos dice, en cualquier momento nos puede pasar, ¿no? Entonces, si me puede pasar, yo dono a la Cruz Roja, ¿no? La siguiente actividad altruista en la que dicen los ciudadanos participar es en ayudar a algún desconocido, ¿no? La otra es donación para casos de desastre, que ya está muy por debajo, si ustedes checan, de ayudar a un desconocido. Acciones de beneficio a la comunidad y estaba checando, donar sangre es la siguiente. Dinero por televisión o radio, bueno, Teletón tiene una gran labor siempre en esta actividad, ¿no? Y la donación a ayudas de organización social, si ustedes checan un poco, está por encima de la donación de sangre o donar dinero por televisión o radio, ¿no? Ahora vamos a ver, estas son actividades sociopolíticas en las que participamos o no los ciudadanos en el Estado de México. Ahora vamos a ver la militancia en partidos políticos, ¿no? Como parte de esa participación política. ¿Por qué es la menos recurrente? O sea, en realidad aquí podemos ver que de la militancia que hay en el Estado de México, solamente del total de ciudadanos que militan en un partido político en el Estado de México son 637,111 según los datos que tiene el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Estamos hablando que menos del 10%, estamos como en un 7% más o menos del total del padrón que tienen alguna afiliación partidista. De esa afiliación partidista, ahí lo podemos ver, ¿no? Solamente el 6%, ahí está el dato, 6% del total del padrón está afiliado a algún partido político y el resto, bueno, no sé quiénes tengan, pero no tenemos afiliación a ningún partido político, ¿no? Entonces, ese siempre había sido como un termómetro interesante, ¿no? De ciudadanía y de participación. Es decir, si tú quieres participar, y en algún momento yo recuerdo de la historia, que si tú querías participar, sobre todo los que estamos en los ámbitos de la política o de la ciencia política, si querías participar o encontrar mecanismos, pues era afiliándote a algún partido político, ¿no? Pero pues se ha roto esta parte, ¿no? Hoy en día yo creo que les podemos decir con claridad cuál será el porcentaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas que tienen alguna afiliación partidista. Muy bajo, ¿no? Muy bajo, ¿no? Y esta dinámica creo que no solamente se repite, es decir, a final de cuentas hoy son menos la gente que tiene alguna afiliación política y no le interesa tener una afiliación política, ¿no? Entonces, esto se ve con claridad, ¿no? 94% no tienen afiliación política. Ahora, de esos que están afiliados a algún partido político, interesante, el 50% está afiliado al Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, estamos hablando que de esos 637,314,960, o sea, exactamente la mitad, están afiliados al Partido Revolucionario Institucional. Y dato interesante, el 3% solamente está afiliado al PAN, ¿no? Ya ahorita estamos está como en la tercera fuerza electoral el PAN, ¿no? ¿Sí está como en la tercera? Por ahí más o menos. Bueno, pero en cuanto a afiliación electoral en el Estado de México es muy, muy baja, es ser como 18,000 personas están afiliadas al PAN. Y el que tiene más es el caso de, ¿quién es Morena, ¿no? No.
el 12%. El verde, ¿no? Entonces, esa es la afiliación partidista que tenemos en el Estado de México, ¿no? Y bueno, ¿por qué caer en este dato de la afiliación partidista? En las encuestas de cultura política, cuando se pregunta cuál es la forma más valiosa o la forma más recurrente de participación política, la mayoría de los ciudadanos señalan que es la participación electoral, ¿no? Porque en realidad el propio discurso en algún momento ha reducido la participación política a la participación electoral, ¿no? Y entonces nosotros estamos pensando que cuando vamos el día que nos convocan a proceso electoral, el día que vamos a las urnas, ya estamos siendo ciudadanos. Y entonces resulta que somos ciudadanos un día cada 3 años o cada 6 años, dependiendo los procesos electorales, ¿no? Entonces, ese día sí somos ciudadanos y somos patriotas y somos participativos, ¿no? Pero porque justamente también las propias instituciones, la propia percepción que tiene el individuo del ámbito político va generando pues, que él entienda o que entendamos que la única forma de participación política pues, es la electoral, ¿no? Entonces, aquí podemos ver con claridad cuando se pregunta, el ENCUP, esto lo pregunta en el 2012, pero lo sigue haciendo y sigue siendo la respuesta recurrente, ¿no? Si estás de acuerdo que votar es la única manera que tienen las personas como yo para decidir si el gobierno hace bien o malas cosas. Entonces, el 59% está de acuerdo que es a través del voto, ¿no? Entonces, es un asunto interesante. Entonces, vamos a ver si esa participación electoral, si todos pensamos que entonces somos ciudadanos porque participamos en las elecciones y porque votamos y porque escogemos a nuestros representantes, entonces vamos a ver si en realidad esto va haciendo ciudadanía, ¿no? Entonces vamos viendo algunos datos, ¿no? Vamos a ver datos desde el 94 hasta el 2012, el porcentaje de votación que registra en este caso a nivel nacional y en el caso del Estado de México. Si ustedes checan a nivel, en casi todas estamos por arriba de la media nacional, a excepción del 2003, en donde hay un nivel muy bajo de participación electoral, pero si miramos desde el 94, ¿no? Estamos por arriba de la media nacional, con casi el 79%, casi el 60% en el 97%. Ustedes saben perfectamente bien que cuando son elecciones intermedias siempre es menor el nivel de votación, ¿no? Vemos en el caso del 2000, también rebasa la media nacional, en las intermedias de Fox, ¿no? Hay una baja muy, muy importante, ¿no? Que incluso si la miramos desde el 94 hasta el 2003, baja a la mitad prácticamente, ¿no? Más de la mitad. Y en 2012 también nos ubicamos arriba de la media nacional. Pero ustedes saben perfectamente bien que aunque se entienda que la participación electoral es la forma más valiosa de participación política, también no es que lo entendamos todos, ¿no? También hay una buena parte de la sociedad, de los ciudadanos, que no les interesa ni siquiera participar en los procesos electorales, ¿no? Ahora, la participación electoral por género, la miramos en el caso del 2012, que fue mayor el nivel de participación de las mujeres que de los hombres, lo cual me parece un dato interesante, lo destaco, porque tradicionalmente la que se interesa menos en cuestiones políticas es la mujer, ¿no? O sea, la mayor parte de las encuestas nos dicen que la que menos se interesa en asuntos políticos son las mujeres, pero este dato se vuelve un asunto muy, muy interesante. Entonces, ahora vamos a ver lo que ya les planteaba en algún momento, ¿no? Es decir, primero, entendemos que el individuo, en el caso del Estado de México, no le interesa participar en las organizaciones de la sociedad civil, sí le interesa participar en actividades altruistas, pero vamos a ver qué percepciones tiene de varias cuestiones, entre ellas, cuál es la percepción que tiene del sistema político y de la democracia, porque también ese es un factor fundamental para que el individuo decida participar o no. Entonces, ¿cuál es la visión que tiene
los ciudadanos para la democracia, ¿no? Entonces vamos a ver como tres opciones. Primero, si piensan que la democracia es preferible a otro sistema, si piensan que da lo mismo, si es sistema, si que da lo mismo un sistema democrático u otro, o si algunos prefieren un sistema autoritario. Entonces miramos que en el caso del Estado de México, pues les da igual, o nos da igual, ¿no? O sea, en buena medida sabemos perfectamente bien que esta valoración se hace porque en buena medida todo el discurso de la democracia que se empieza a fortalecer, no a gestar porque se haya gestado desde antes, pero que se empieza a fortalecer con en el 2000, con la alternancia política, y que todo el mundo decía, sí, ya llegó la democracia y entonces ahora sí, todos vamos a participar de ella, y no solamente vamos a participar de ella, sino que va a mejorar las condiciones económicas del ciudadano, porque hay una relación entre la economía y la democracia, ¿no? Entonces, después de todo ese discurso, que no se pudo sostener en el del 2006 y que se ha tratado como de ir rescatando por los propios órganos electorales, ¿no? Que van hablando justamente de sí, no, porque no es el mismo gobierno autoritario antes de la alternancia y con la participación de todos los partidos políticos que el que tenemos ahora. Es cierto, esa parte es interesante, pero también es cierto que la propia ciudadanía no le ha dejado muy buen sabor de boca el propio discurso democrático, ¿no? Y entonces les da lo mismo cualquier sistema, ¿no? Incluso si ustedes checan en algún momento, pues en algunos casos, por ejemplo en Oaxaca, preferirían un sistema autoritario que un sistema democrático, ¿no? O en Nuevo León también, todavía no llegaba el Bronco, ¿no? Pero sí preferirían antes del Bronco un sistema autoritario, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se va haciendo esa valoración de la democracia, ¿no? Y aquí lo que plantea también son tres opciones en la encuesta del IFE. Primera, porque todos colaboran, si es bueno o no, porque muchos participan y pocos ganan, y las reglas son iguales para todos. En el caso del Estado de México, la valoración que se hace de la democracia es porque entiende que muchos participan, pero en realidad pocos ganan con el sistema democrático, ¿no? Entonces, esta parte es interesante. Entonces, vuelvo a lo que planteaba en un principio. Todos estos elementos van influyendo pues, para que el individuo tenga incentivos para participar o no. Porque si están entendiendo que la democracia en realidad no está generando ningún beneficio a nivel individual y colectivo, entonces da lo mismo participar o no, ¿no? Ahora veamos el nivel de confianza en las instituciones, ¿no? ¿Cuáles las instituciones? ¿En qué instituciones tiene mayor nivel de confianza? Pues a nivel nacional encontramos el Ejército, ese es un dato interesante, aún y con toda la guerra contra el narco y cómo ha estado el Ejército en las calles, es una institución que sigue teniendo altos niveles de confianza entre la sociedad. A nivel nacional, el IFE, a nivel estatal cambia, ¿no? Es menos el nivel de confianza que se tiene en el IFE que a nivel nacional. Y la otra es, bueno, en el gobierno federal, en el caso de la nacional, ¿no? En el caso del Estado de México, se repite, el Ejército, el IFE es el que está en el segundo nivel y se están ahí como peleando el tercer lugar prácticamente la policía y el gobierno federal, ¿no? Entonces, ese también es un dato muy, muy interesante, ¿no? Entonces, como podemos mirar, las instituciones en las que va teniendo confianza el ciudadano, pues no es que provoquen mucho la participación, ¿no? ¿Cuáles son a nivel región centro? No lo tiene desagregado a nivel de los estados, pero sí lo tiene desagregado a nivel central, ¿no? Las organizaciones que tienen mayor nivel de confianza en la parte centro es la de ayuda contra las adicciones. ¿Cuáles las? Ay Dios, se me perdió. La iglesia, claro. La iglesia y pues los maestros, ¿no? Los maestros que… Claro, sí, en lo individual, ¿sí? La iglesia, y bueno, que además sabemos que la iglesia es una institución que en los últimos años ha ido perdiendo la credibilidad de manera importante,
¿no? Ha bajado mucho el nivel de credibilidad, porque en las primeras versiones del ENCUP, de las que estaban en los primeros lugares eran la iglesia, ¿no? Y ha ido perdiendo espacio con el tiempo. Lo interesante es que los que no han perdido tanto el nivel de credibilidad, las instituciones electorales ahí van, ¿no? Es decir, sí han bajado en algún momento, pero siguen teniendo un alto nivel de credibilidad y ahí lo va marcando, esta es la del IFE, pero en el CUP sí va marcando como el nivel de credibilidad más o menos ahí se va manteniendo. Y esto va dependiendo también de las propias políticas o acciones que van llevando los órganos electorales, si provocan o no credibilidad en los propios ciudadanos. Entonces, estas son las instituciones. Ahora, otro elemento fundamental en este proceso de construcción de la ciudadanía es qué tanta confianza nos tenemos como ciudadanos, o sea, qué tanto podemos hacer comunidad, ¿no? Porque eso también va incentivando o no la participación, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que a nivel interpersonal, los niveles de confianza, pues, no son tan bajos, pero tampoco son los mejores, ¿no? Lo que sí podemos ver que en el caso del Estado de México está por debajo de la media nacional, ¿no? O sea, el nivel de confianza que tenemos para la creación de redes, para la creación de comunidad, cada vez es menor, ¿no? No confiamos ya tanto en nuestros vecinos, ya no confiamos tanto en la gente que nos está rodeando y eso también va restando pues esa capacidad de organizarse, ¿no? Como parte fundamental de una democracia, ¿no? Va restando esa capacidad. Pero vean, por ejemplo, en el caso de Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, tienen mayores niveles de confianza interpersonal entre los ciudadanos, ¿no? Y bueno, esos son los elementos que nos van dando cuenta pues, de lo que es la ciudadanía y qué elementos van influyendo en la construcción de la ciudadanía en el caso del Estado de México, ¿no? Y bueno, aquí tengo algunas conclusiones que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Primero, la participación política es fundamental en una democracia porque permite a los ciudadanos tomar parte de las decisiones, ¿no? Un sistema con escasa participación tiene un impacto negativo sobre la rendición de cuentas de los gobernantes y sobre la igualdad política de los ciudadanos. La participación electoral es en realidad la única que registra altos niveles, pues la militancia en partidos políticos es poco significativa. La aversión por la participación política se puede ver, entre otros factores, por el declive de la afiliación de los electores a los partidos políticos, la desvinculación de ciudadanos entre sí, y por la desconfianza en las instituciones. Las causas que propician la participación electoral pueden ser distintas a las que incentivan la participación política en un sentido amplio, desde la disposición a firmar una petición o participar en un mitin político. Los niveles de confianza en las instituciones o organizaciones expresan la resistencia o disposición de los ciudadanos a colaborar con estas. Si los ciudadanos no perciben ningún tipo de efecto, se corre el riesgo de que surjan actitudes de apatía o desconfianza hacia las mismas. Los ciudadanos tampoco tienen confianza en la democracia ni en sus instituciones, los partidos políticos, los diputados y las instituciones electorales. La desvinculación de los ciudadanos se comprueba por la baja pertenencia a asociaciones. Existe una relación inversamente proporcional entre el grado de cohesión de la sociedad en sus redes individuales y el grado de cohesión en sus redes de asociaciones. Es fundamental, esta es como ya una reflexión, es fundamental redescubrir los ámbitos en los cuales se da la ciudadanía, abordar fenómenos que lleven al redescubrimiento de lo político, a fomentar el asociacionismo civil, el incremento de la conciencia ciudadana, la construcción de valores colectivos y de instituciones que merezcan la confianza de la población. En estos procesos la familia, la educación, la sociedad y la cultura son fundamentales en la producción de los imaginarios que permiten elaborar las representaciones y organizar los sistemas de representaciones. Con esto concluyo, yo estoy a sus órdenes para cualquier comentario, duda, y el sentido era pues más bien como ir arrojando algunas cosas para provocar la reflexión y pues si hay oportunidad de generar alguna discusión, adelante, con mucho gusto.
Gracias, doctora. Pues muy interesante, como siempre, esta charla. Vamos a pasar a tema de preguntas y respuestas. Aquí le voy a dejar a la doctora para que vaya seleccionando algunas preguntas que han formulado aquí los que nos han acompañado, y pues también agradeciendo a los que nos siguen a través de internet en esta conferencia. Yo quiero rescatar algunos comentarios en la parte general que ha expuesto la conferencista de hoy. Habla de que el ciudadano surge prácticamente a partir de que surge también el Estado. Nos da una definición, o nos explicó cuál es la definición del ciudadano, y se basa mucho en la ponencia de Francisco Javier Guerra. También la doctora Nateras nos explicó cuál es el punto de partida del ciudadano, y que se da a partir del liberalismo que hay, y pues nos dice que el ciudadano tiene dos momentos: el estatus que mantiene y la práctica de este tema. La participación de los ciudadanos, pues comentó la doctora, se sustenta prácticamente en dos vertientes: uno en el sistema de pertenencia, es decir, cómo se pertenece, o también en el sistema de exclusión. Y dentro de las encuestas que nos fue proporcionando, pues habla mucho también sobre la participación de los ciudadanos en el Estado de México, que más bien es una participación en los temas altruistas, el desarrollo que hay de la participación ciudadana en la afiliación partidaria. Y bueno, yo quisiera también nada más ahondar. Es muy interesante lo que se ha expuesto el día de hoy, porque nuestro país, nuestro Estado de México, lo comentó al final la doctora Marta Elisa, necesita ciudadanos autónomos, ciudadanos reflexivos, participativos, con visión de futuro. Yo recuerdo también que por ahí en una encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas levantada por la Secretaría de Gobernación hace tiempo, más o menos se decía que el 65% de los entrevistados señalaban que tenían poco interés en la política, o sea, no les llama la atención la política. Vamos, esto contrastado con lo que se nos acaba de decir, cuál es su filiación partidaria en un estado de más o menos 15 millones de habitantes, pues nos da un referente de que la participación es propiamente poca. Sí, no le gusta participar mucho, más bien como que se vuelve un tema de momento por la efervescencia del cambio, tal vez en el tema de quién va a ser su próxima autoridad pública, quién va a ser su próxima autoridad, y más bien creo que también su participación va en el tema de la expectativa que puede crear la oferta política que se está promocionando. Recuerdo también que de esta encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, 4 de cada 10 ciudadanos o 4 de cada 10 encuestados, reitero, señalaban que el futuro que ellos preveían o que ellos podían plantear, pensaban que tenía pocas posibilidades de poder influir en las decisiones de gobierno, más bien eran decisiones tomadas por la estructura o por la élite gobernante. ¿Y cómo vemos ahora que la participación necesariamente se tiene que ir acrecentando? Pues yo creo que también lo han entendido la propia élite gubernamental, pues a través de los temas de la rendición de cuentas, ¿sí? A través de la transparencia, por ejemplo, también en el ejercicio público. Y finalmente, algo que hemos comentado también aquí dentro del órgano electoral es los institutos electorales a partir de la reforma del 2014 incluyeron el tema de la participación ciudadana, y algunos llevan en su nombre el órgano electoral, se denomina y de participación ciudadana. Valdría la pena aquí revisar en el Estado de México por qué el IEM todavía no tiene ese apellido, vamos a decir, de participación ciudadana, porque finalmente no tenemos una ley de participación ciudadana en el Estado. Creo que es un tema todavía pendiente en la agenda política, en la agenda pública, y debemos de llevarlo a cabo. Doctora, pues con esta pequeña comentarios quisiera devolverle el micrófono, el uso de la palabra, para que usted nos pudiera hacer algunos comentarios a las preguntas que han formulado. Gracias por sus comentarios. Pues aquí hay varias preguntas que me gustaría ir como comentando, ¿no? Una pregunta dice que si a mayor participación ciudadana nuestro modelo democrático logrará su consolidación.
Pues es que la participación es un insumo fundamental de la democracia, ¿no? Entonces, la democracia, si no está acompañada de la participación, pues se convierte en como en otra cosa, ¿no? O una democracia dirigida, o una democracia, pero la democracia que queremos construir, si no está acompañada de la participación de los ciudadanos, pues difícilmente pues podemos llegar a niveles de consolidación, ¿no? Yo no soy tan ferviente creyente del tema de la democracia, perdón, lo confieso, pero sí creo que como ciudadanos tenemos una gran responsabilidad. El problema para mí es que a veces pensamos que el propio Estado es el que tiene que ir generando los mecanismos para la participación, es decir, es esta lógica de que es el Estado que tiene que venir a resolverme un montón de cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, yo pienso que el Estado sí tiene que resolver un montón de cosas, pero hay cosas en las que el ciudadano tiene que tomar las riendas, ¿no? Es decir, los ciudadanos tenemos que empezar a generar esos mecanismos. Yo lo comentaba al final, ¿no? Es decir, sin la participación del ciudadano, cualquier discurso que hable de la consolidación de la democracia resulta débil y endeble, ¿no? O sea, tiene que ir acompañada de la participación del ciudadano, de generar los incentivos para la participación del ciudadano, y por eso yo daba los datos de las instituciones, es decir, cómo miramos los ciudadanos las instituciones políticas de tal manera que nos motiven a la participación, que nos orienten, no nos orienten, más bien, que nos motiven la participación y que provoquen en nosotros esa participación, ¿no? Y en ese, pues, ahí había otra pregunta, el papel de las OPLES, pues en ese trabajo, en ese proceso, pues los órganos electorales tienen una gran responsabilidad, ¿no? Y no porque lo diga yo, ¿no? La propia legislación marca la potestad, el trabajo que tienen que hacer los órganos electorales en la construcción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es un trabajo para los partidos políticos, para los órganos electorales. A veces el problema es cuando los partidos políticos no les queda muy clara cuál es su función en construcción de ciudadanía. La construcción de la ciudadanía definitivamente no es provocar la participación vía las dádivas. Eso no construye ciudadanía, ¿no? Construye otra cosa, ¿no? Construye clientelas, pero no construye ciudadanos, ¿no? Entonces el ciudadano tiene que ser libre, ¿no? Capaz de pensar, de deliberar, pues qué es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor para mí, para mi sociedad? Y por eso yo planteaba este asunto es una cuestión individual, pero también pensada en lo colectivo, ¿no? Porque si nada más estoy pensando en lo individual, pues está complicado, ¿no? Pero si estoy pensando en qué es lo mejor para mí, dentro de ese colectivo, pues bueno, tener esa capacidad de deliberar, ¿no? Entonces, sí, yo no veo de otra manera a la democracia sin la participación de los ciudadanos. ¿Quién construye ciudadanía? Pues los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, claro, y en ese proceso de construcción de la ciudadanía, las instituciones políticas, desde el Estado hasta las instituciones del Estado, tienen una gran responsabilidad en ir generando los elementos que vayan formando y fortaleciendo esa propia ciudadanía, ¿no? Y por eso decía, es un proceso complejo, no es un asunto simple, no es un asunto que me diga la Constitución, oye, tú ya tienes 18 años, no, ese es el principio, ¿no? Pero en realidad la ciudadanía tiene que ser un proceso de constante construcción, ¿no? De estar yo atenta de mi comunidad, de los asuntos que me involucran y que involucran a mi sociedad, ¿no? Entonces, es un proceso, y por eso planteaba el asunto yo de cómo los ciudadanos participan en las organizaciones de la sociedad civil, porque es una manera de ir generando cohesión social, de ir generando comunidad, ¿no? De ir preocupándome por mis asuntos, pero también me estoy preocupando por los asuntos de mi comunidad. Hoy en día, y por eso daba yo el dato, nos hemos abocado mucho a las actividades altruistas porque estamos desencantados los ciudadanos de los espacios políticos, ¿no? Y entonces de repente miramos hacia otros espacios, ya sea a cuestiones altruistas, hacia cuestiones culturales o hacia cuestiones del deporte, y ahí yo parto de la hipótesis de que los ciudadanos y sobre todo los jóvenes
empiezan a inaugurar nuevos espacios de participación política, ¿no? No reconocidos, o que en algunos momentos se entiende que son como cuestiones prepolíticas, ¿no? Prepolíticas, o bien aquellos espacios en donde, virtuales, ¿no? Las redes sociales, en donde se dan de repente discusiones interesantes, también como de todo, pues, se da de todo, ¿no? Pero de repente se dan discusiones interesantes. Y desde mi punto de vista son espacios que se han inaugurado de participación política, espacios de deliberación en donde justamente el individuo está haciendo eso, ¿no? Deliberando y discutiendo los asuntos que tenemos en común. A veces no de la mejor manera, pero que sí lo importante es ir empezando a generar esa discusión y a ir involucrándonos pues en eso, ¿no? En las actividades. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente, y no lo digo yo, también lo va planteando las propias encuestas, en algún momento la que yo apliqué, pero también la que plantea la ENCUP, los ciudadanos piensan que la política la hacen los políticos, y entonces no queda muy claro que la política la hacemos todos, ¿no? Pues bueno, partimos de la idea del son politicón, ¿no? De Aristóteles. Entonces, si no entendemos que nosotros también tenemos que participar en esos espacios, porque no solamente son los espacios de los políticos para los políticos, sino los asuntos públicos en general, los asuntos que nos conciernen a todos, los asuntos en los que tenemos que deliberar. ¿Cuál es el problema que han encontrado los investigadores en este caso? No solamente el hecho de que los ciudadanos piensen que la política lo hacen los políticos y entonces por consiguiente las decisiones políticas pues déjenselas a los políticos, ¿no? Entonces tú dices, ¿y el grado de participación que tenemos los ciudadanos dónde queda? Ah, pues el día de las elecciones. No, o sea, no solamente es el día de las elecciones, ¿no? Es estarnos involucrando pues cada día en los asuntos públicos, en asuntos que nos competen a todos. ¿Cuál es la razón que ha alejado a los ciudadanos de esos espacios destinados a la política, que son manejados por las instituciones del Estado? Pues la corrupción y la impunidad, ¿no? Que esa es una de las razones por las que la gente dice, prefiero no participar. Entonces, esa digamos, si nosotros entendiéramos que esa política la tendremos que hacer todos, creo que otra cuestión sería, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y yo he escuchado en algunos foros que se habla del ciudadano ilustrado. Yo tengo como muchos problemas con el concepto de ciudadano ilustrado, ¿no? Más bien yo me quedo con el del ciudadano, ¿no? O sea, el día que todos entendamos, porque el ciudadano ilustrado a veces se piensa que es aquel ciudadano que tiene un cierto nivel de estudios, que tiene un cierto nivel de politización, ¿no? Entonces dices, no, o sea, es que no podemos pensar al ciudadano ilustrado y al no ilustrado, tenemos que pensar al ciudadano como ciudadano, con todas esas heterogeneidades que tiene el ciudadano, ¿no? Tanto el ciudadano que vive en una situación de pobreza y que si bien es cierto, no está involucrado en asuntos políticos porque está más interesado en resolver otros problemas, ¿no? De tipo cotidiano para él, como el ciudadano que vive en una zona residencial y que tendría que preocuparse también por los asuntos políticos, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos con esas divisiones, entonces se va rompiendo y se va rompiendo esa idea del ciudadano como tal. Sé que somos muchos ciudadanos, ¿no? Con características propias, con esa heterogeneidad, pero si en esa heterogeneidad entendiéramos el compromiso, en realidad la pregunta que se hacen algunos estudiosos en Europa, es decir, a ver, ellos ya tienen resuelta algunos países, ¿no? Desarrollados ya tienen resuelta su situación económica. Entonces, en esa lógica liberal le dejan al individuo la potestad o la capacidad de participar o no en política, ¿no? También tienen sus niveles altos de abstencionismo, ¿no? Pero digamos ya tienen resueltas ciertas cosas, ya tienen su seguro de desempleo, tienen una política social amplia, digamos, sólida, que les permite participar o no. La pregunta que hacen muchos es, ¿por qué si ustedes, sociedades latinoamericanas, los mexicanos, no tienen resueltas todas ese tipo de cosas, por qué no participan en los asuntos políticos? Y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque tendríamos que justamente estar participando pues para que se resolvieran todas esas demandas que tenemos todavía pendientes por resolver, ¿no?
Entonces, esos son elementos fundamentales en los que hay que ir pensando, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que provocan mayor participación política? Pues más o menos lo que he venido platicando, ¿no? O sea, es decir, esa conciencia que deberíamos de tener como ciudadanos, y, insisto, ustedes van a decir, suena muy bonito, por eso el punto de partida en mi plática era, partamos de esta tensión entre el ser y el deber ser, ¿no? Si partimos de esa idea de que el ciudadano no nace, se hace y está en constante tensión y siempre estamos pensando en el ideal del ciudadano, ¿no? También lo que yo estoy diciendo es pensando en el ideal del ciudadano, o sea que tendríamos que estar conscientes de esa realidad en la que estamos viviendo, pero que sí el papel de las instituciones, el papel de los estudiosos, el papel, no solamente las instituciones del Estado, o sea, las propias organizaciones de la sociedad tendrían que estar encaminándonos a eso, ¿no? A participar y a involucrarnos en los asuntos, insisto, que nos competen a todos, ¿no? Entonces, si esa situación se empezara a generar esa conciencia, yo creo que nuestra realidad sería distinta. Ahora, algunos piensan que todo este proceso de la civilidad, digamos, del ciudadano, desde la lógica cívica, tiene que empezar con la educación. No sé si necesariamente tiene que empezar con la educación, ¿no? Algunos opinan que la educación es una base fundamental para que el ciudadano entienda esas realidades y empiece a participar. No sé si sea la educación. Lo que sí me queda claro es el papel que tiene la educación y por eso yo planteaba, en este proceso de construcción de la ciudadanía, la familia, la escuela, ¿no? Los institutos, las instituciones del Estado juegan un papel fundamental, ¿no? Porque son las instituciones que pueden ir provocando pues que se genere ese efecto y esa participación. Pero con los niveles tan bajos de confianza en las instituciones, también es difícil, ¿no?, que el propio individuo vaya entendiendo esa situación. Y acá, no, es que se me perdió. ¿Cuáles son las propuestas que… Pues no hay propuestas porque no somos sociedades homogéneas, digamos, ¿no? No puedo generar yo como propuestas tenemos que hacer, no son recetas de cocina, entonces no es que yo pueda decir, a ver, pues para ser ciudadanos tenemos que, no es una receta de cocina, ¿no? O sea, en realidad, por eso yo he ido planteando que son varios los elementos que van interviniendo en esta construcción de la ciudadanía. Lo que sí yo creo es que, primero, tiene que haber un reconocimiento de que la ciudadanía es heterogénea, que tenemos varios intereses, tenemos distintos intereses, pero sí tenemos forma de ir como registrando los propios intereses que vamos teniendo los ciudadanos. Y sí hay forma de ir haciendo como comunidad, ¿no? Entonces, no es que haya es que si fuera así tan fácil estos es como los 10 pasos para la construcción de la ciudadanía, no, pues ya lo hubieran retomado desde cuándo, ¿no? Lo que sí yo tengo la claridad es que sí hay que ir generando mayor conciencia entre la ciudadanía, ¿no? Hay que ir generando mayor conciencia de esa participación. Yo creo que ahí, y lo digo en el foro correcto, ahí sí los partidos políticos y las instituciones electorales tienen un papel fundamental. Yo sigo pensando y créanme que ahí es como, no un acto de fe, pero sí es como una petición, digamos, de que en realidad los partidos políticos, y sé que están representantes de partidos políticos, puedan asumir ese papel. O sea, creo que en realidad, si nos remontamos un poco al origen de los partidos políticos, una de las funciones que tenía justamente los partidos políticos era eso, ¿no? O sea, no solamente propagar ideología o tener mayores adeptos, sino ir construyendo ciudadanía,
¿no? O sea, que la gente se interesara en los procesos políticos, porque finalmente nos competen a todos, ¿no? Si volviéramos a ese origen, creo que valdría la pena entender cuál es el objetivo o cuál es la tarea que tienen en este caso los partidos políticos. Y bueno, y pues por consiguiente, pues los órganos electorales, ¿no? Que también creo que cuando se toman la tarea, cuando toman su tarea en serio de construir ciudadanía, de ir canalizando como esas demandas, de ir recogiendo esas demandas, creo que las cosas van cambiando, porque van generando mayores niveles de credibilidad. Me quedo pensando mucho en estos procesos políticos que hemos vivido en estos últimos tiempos. No sé, me quedo pensando, por ejemplo, en el caso del año 2000, cuando se da esta alternancia, ya sabemos los resultados, pero independientemente de los resultados que tuvo esta alternancia, el 2000 registra altos niveles de participación porque estaba mediada por un discurso muy fuerte, ¿no? El del cambio, ¿no? Entonces la gente en esa idea del cambio, en esa idea de renovación, en esa idea de que ahora sí, ¿no? En esa idea la gente salió y participó, votó, ¿no? Y dijo, ahora es cuando, ¿no? Ahora es cuando. Me quedo pensando también en la reforma que se da del IFE, fue la del 96-97, cuando se da la ciudadanización justamente de los institutos electorales, como también entre la comunidad, no solamente en la comunidad académica, sino en general entre la sociedad, esto fue generando como amplias expectativas, ¿no? Decir, ahora sí en los órganos electorales vamos a participar como ciudadanos, ¿no? Entonces, eso va provocando, entonces, a eso me voy refiriendo, o sea, es decir, a final de cuentas creo, y me subo al barco también, que hay instituciones, no me meto como actor, sino como como universitaria, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy importante, ¿no? Bueno, yo puedo decir que también soy líder de opinión, al menos en mi grupo, ¿no? Y también es mi papel, ¿no? Ir como generando esa conciencia entre los propios jóvenes, entre los estudiantes, pues para que entiendan su responsabilidad, ¿no? Para que entiendan su responsabilidad como ciudadano y para que entiendan que si en realidad queremos cambiar el status quo, el que quieran, desde cuestiones políticas hasta cuestiones económicas, si queremos cambiar el status quo, si nosotros participamos, creo que los resultados pueden ser diferentes, ¿no? No sé si mejores, pero sí pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios, no sé si hay alguna… Pues muchas gracias, doctora, y pues agradeciendo su participación, le voy a pedir a la maestra Natalia Pérez Hernández haga entrega del reconocimiento que le hace el Instituto Electoral del Estado de México, por favor. Con mucho gusto, es un honor para mí entregarle este reconocimiento a la doctora Marta Elisa Nateras González por dictar la conferencia magistral Construcción de Ciudadanía en el Estado de México, Toluca, México, 12 de mayo de 2016. Pues también a nombre del Instituto le hacemos entrega de unas de las obras que publica el Instituto Electoral del Estado de México. Doctora, haciéndole nuevamente la invitación para que en algún otro momento nos pueda acompañar a dictar alguna otra conferencia. Gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por su participación y asistencia. Gracias. Gracias. Les reiteramos la invitación para la próxima sesión.